Es un gusto saludar a todos los televidentes y radioyentes este día lunes 2 de diciembre que están en sintonía de esta programación. También a mis hermanos y hermanas allá a la distancia, en otros países, y que a través del WhatsApp, a través del YouTube, Facebook o cualquier otra red social, TuneIn Radio, pueda estar también con nosotros conectados. Bienvenido y bienvenida aquí a su programa de la lección de la escuela sabática, el estudio de la lección, que es solo Biblia y espíritu de profecía. Bueno, vamos a orar para pedir a Dios la sabiduría para el estudio de hoy. Gracias, Padre, porque otra vez manifiestas tu grande amor. La misericordia tuya nos ha alcanzado y aquí estamos, respirando, hablando, con nuestras facultades intactas. Señor, queremos poner todo lo que has puesto en este cuerpo, en nuestros cuerpos, queremos ponerlo a tu servicio. Queremos, Señor, rogarte que hagas de nuestra mente tu trono y que escribas tu santa ley en ella, de tal manera que por amor la guardemos y también rija nuestra vida desde allí, desde nuestra mente, porque sin duda te has de entronizar, porque te lo estamos pidiendo. Y rogamos que al estudiar nos enseñes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando los sacerdotes y ancianos escucharon las palabras de Pilato, ¿cómo les afectó a esos sacerdotes y ancianos? Vamos a ver Lucas 23, versículo 4 y 5. Esa es la pregunta que tiene la lección para hoy. Lucas 23, versículo 4 y 5. Dice así la palabra. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban y decían: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Nosotros miramos que los líderes están ciegos. Los líderes religiosos están prácticamente muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura. Y no quieren oír a Pilato decir que el Señor es inocente, que no hay ningún delito en él. No quieren escuchar esto. De manera que dice que porfiaban y decían: alborota al pueblo. Hermanos, es verdad que alborotaba al pueblo, pero lo alborotaba en el buen sentido de la palabra. Alborotaba los corazones de la gente. Alborotaba a todos los necesitados. Alborotaba a los sedientos. Alborotaba a los hambrientos. Alborotaba a los confundidos, a los que estaban marginados. Los alborotaba porque les había llegado la buena nueva para ellos de salvación. ¿Y quién no se va a alborotar? Este término alborotar no es otro que, en el buen sentido de la palabra, pues llenarse de alegría, de regocijo. Hasta decían: Hosana al hijo de David, cuando iba entrando triunfalmente allá en Jerusalén. Ese alboroto les ofendía a los judíos, les ofendía a los líderes religiosos. Y por lo tanto, oír a Pilato decir de que no hay delito en él, hermanos, les afectó tanto que pusieron el asunto del alboroto como un argumento para que Pilato procediera a condenarle, procediera a afirmar la sentencia de muerte. Dice el don profético, en Deseado de toda la gente, páginas 675 y 676. Pero antes de leer el don profético, quiero leer otra cita bíblica mejor para que tengan ustedes más claro el contexto de lo que estamos hablando. En el Evangelio de Juan 12,
capítulo 12, versículo 19. Escuchen lo que dice acá. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Estaban alborotados. Este era el alboroto. Les daba celos, les daba envidia. Miren, el mundo se va tras él. Ya nos dejaron a nosotros, los líderes. Ya no nos endiosan como antes. Ya no nos creen como que somos los iluminados, como los privilegiados. Miren, hoy se están yendo con estos discípulos. Y ese es su líder, Jesús. Ese era el alboroto, hermanos, porque la gente había encontrado la buena nueva. Entonces, escuchar a Pilato ahora decir que es inocente no lo pueden soportar. Y por eso dice el don profético, estas palabras de un juez pagano, decir que no hallaba delito en él, esas palabras de un juez pagano, dice, eran una mordaz reprensión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir eso, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. ¿Qué es airarse sin mesura? Es decir, sin moderación, se descontrolaron en su carácter. Durante largo tiempo, dice, habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Que estaban ahora frente a Pilato y ahí a Jesús lo tenían ante él. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar, dice, la perspectiva de que Jesús fuera liberado, cuando dijo Pilato que no había delito en él, parecían dispuestos, dice, a despedazarlo en ese momento, hermanos. Y denunciaron en alta voz a Pilato y le amenazaron con la censura del gobierno romano. Le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaban ellos se había levantado contra César. Ya voy a regresar con esto de que se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura, porque quiero destacar las palabras otra vez de Lucas 23:5 en cuanto al alboroto que decían ellos que Jesús había levantado. Quiero destacar por dónde este alboroto había andado. Pues dijeron ellos: alborota al pueblo, enseñando, miren, por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En otras palabras, dijeron, este alboroto se volvió nacional. Este alboroto ya es incontrolable. Es por Galilea en el norte y es por Judea también en el sur. Es prácticamente por todo el país que este hombre ha inquietado los corazones, ha sembrado la esperanza en ellos. Pero para nosotros, dicen, esto es un alboroto. Para ellos, hermanos, eso era algo que no les convenía, porque primeramente el negocio se les estaba echando a perder, porque mucha gente engañada que los mantenía a ellos, ahora estaba poniendo los ojos en el ministerio de sostén propio que Jesús estaba levantando, en ese líder que no era de los que habían salido de la escuela de los rabinos, que no era de la conferencia de esos días, que no era de la iglesia oficial establecida, era un líder de sostén propio. Y para los judíos estaba causando un alboroto, porque mucha gente estaba poniendo la mirada ya en ese líder, en ese ministerio de sostén propio, hermanos, que a ellos no les convenía. Y dice que era un ministerio de sostén propio que estaba alborotando toda la nación, por todas partes. Y uno se queda sorprendido hoy en día también lo que está ocurriendo con el Israel moderno, con esto de los ministerios de sostén propio. Porque por todo el mundo se están levantando ministerios de sostén propio. Por todo el mundo el Señor está obrando con grupos pequeños, con congregaciones que aman al Señor y quieren que venga pronto y quieren predicar el mensaje
a tiempo y fuera de tiempo, pero el mensaje de verdad, el mensaje de la verdad presente, el mensaje que declara quién es verdaderamente el anticristo, el hijo de perdición, el que engaña al mundo entero y el que tiene el plan de engañarlos a todos, imponiéndoles esa marca de la bestia. Hay grupos que se están levantando, hay ministerios de sostén propio que hay en todas partes del mundo. Y los líderes del Israel moderno hoy también se sienten como amenazados y ven eso como también algo que están alborotando a los hermanos. La historia se repite. Miren ustedes hasta dónde llegó, dice el don profético, esta envidia y esta ira de los líderes religiosos, porque se oyeron, dice entonces, voces airadas, las cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país. Y los sacerdotes dijeron, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Deseo a toda la gente, página 676. Voy a concluir haciendo una aplicación, porque siempre hago una aplicación de algo que debemos extraer de la lección. Y lo que voy, hermanos, a destacar en esta hora es lo feo que reaccionó el liderazgo de la iglesia. Pues dice que se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura, sin moderación, perdieron el control, gritaron y dijeron, este alborote, este lo que es un alborotador. Se llenaron de ira, se airaron sin mesura. Hermanos, la ira es algo que todos, en alguna manera, la hemos manifestado. La hemos manifestado en la casa algunas veces, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, contra los padres. La hemos manifestado en la iglesia contra algún hermano, contra algún líder de la iglesia. La hemos manifestado también en el trabajo contra algún compañero o compañera. La ira, hermanos, es lo que el diablo le gusta que se manifieste cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando las cosas se salen del control, cuando otros hermanos tal vez hacen lo que pues a uno no le gusta. Pero saben que eso es un pecado y eso es puesto ahí por Satanás en nosotros. De manera que este día vamos a pedirle al Señor que nosotros no caigamos en el error de los líderes religiosos de la iglesia judía, que no caigamos en el error de los líderes religiosos que se airaron y a voces quisieron hasta despedazar al Señor allí, porque había una autoridad que decía, este hombre no tiene ningún delito, ustedes lo que tienen de él es celo, ustedes lo que tienen de él es envidia, porque están acostumbrados a manipular a la gente, están acostumbrados a creer que son los únicos, están acostumbrados a creer que ustedes son los únicos que saben y que pueden enseñar. Yo no veo ningún delito de lo que ustedes piensan que él hace o que me han dicho que hace. Ante eso, revelaron su verdadera personalidad, que era una personalidad llena de ira. Por eso, con cuánta razón, hermanos, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 26, escuchen. Dice así la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27. Es normal que algunas veces sintamos ira, pero hermanos, que sea ira contra el pecado, que sea ira contra la injusticia, pero no ira contra el ser humano, no ira contra la persona, no ira contra tu esposa, no ira contra tu esposo, no ira contra tu hijo, no ira contra tu compañero de trabajo, contra tu vecino, no ira contra tu pastor, no ira con nadie, hermanos. Ira contra el pecado, sí, ira contra la injusticia, sí, ira contra lo malo, sí,
pero no contra el ser humano, no contra la persona. Y por si acaso, hermano, hermana, por ahí te enojas. Dice el Señor aquí en su palabra, que no se ponga el sol, dice, sobre ese enojo. Es decir, que antes que se oculte el sol, te reconcilies con tu esposa, te reconcilies con tu esposo, con tu hijo, con tu mamá, con tu compañero, que pidas perdón, que no llegues a la cama, hermano, con esa ira, con ese odio, con esa rencilla, y que no le hablas a tu esposo, te das la vuelta, o ella se da la vuelta, o él, hermanos, no, eso es del diablo, eso es lo que el diablo quiere. Antes que se oculte el sol, dice, arregla. Si has ofendido, pide perdón. Hermanos y hermanas, dice el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículos 31 y 32. Así de esta manera, el Señor nos dice, esa actitud que mostraron los fariseos, esa actitud que mostraron los líderes religiosos, ustedes no la muestren, dice el Señor. Quítense eso, esas amarguras, esos enojos, esa ira, esa gritería, esa maledicencia. Oh, hermanos, eso andar diciendo maldiciones. Todas esas cosas, dice el Señor, quítenselas. Sean buenos, dice entre ustedes. Sean buenos, sean misericordiosos y perdónense, así como Dios les ha perdonado. Termino con Proverbios 16, versículo 32, para que también escuchemos otra exhortación más. Proverbios 16, versículo 32. Dice así la palabra. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Noten, es mejor, dice, es mejor tardarse, porque cuando uno se tarda en airarse, ya se le pasa. Vamos a pedir al Señor entonces que este defecto de carácter que revelaron allí en el tribunal de Pilato los judíos, los fariseos, que demostraron que realmente el diablo estaba apoderado de ellos, al manifestar esa ira, vamos a orar para que nosotros no la tengamos y no la manifestemos con nadie, aún ni con aquel que nos ha ofendido bien feo y que a veces sentimos como rechazo, no lo queremos ni ver. Hermanos, oremos para que Dios nos quite eso. Vamos en este momento a arrodillarnos los que puedan y a pedirle al Señor que nos haga limpios de ese pecado de la ira. Padre nuestro, aún en el tribunal de Pilato, aprendemos, Señor, de lo que no deberíamos tener en nuestra persona, como es ira, que eso es algo que solo Satanás pone en los que le siguen. Hoy nosotros hemos visto que en eso se reflejó finalmente todo el celo y toda la envidia que tenían los líderes religiosos en contra de Jesús, en una ira desenfrenada, sin mesura, en una ira descontrolada, al punto que querían despedazarlo. Señor, oramos en esta hora para suplicarte que nosotros sea quitado de nosotros, Señor, todo ese espíritu de odio, de ira, de maledicencia, de amargura, de gritería. Oh Señor, te pedimos por favor que nos des un espíritu afable, un espíritu manso, que Padre podamos verte a ti como soportabas allí todo esto y tranquilo estabas. Por favor, ayúdanos a sentir amor por aquel que nos ha ofendido, por aquel que habla mal de nosotros, por aquel, Señor, que ha hecho cosas que no nos ha gustado. Danos amor por eso, por esa persona, Señor. No avalamos lo que han hecho, no estamos de acuerdo con lo que han hecho, estamos en contra de eso que han hecho, pero a ellos, Padre, a ellos, ayúdanos a amarlos y nunca sentir rechazo hacia ellos como persona.
Así te pedimos que también lo practiquemos en la casa, con el esposo, la esposa, los hijos, el padre. Que no sintamos eso en el corazón, Señor, de tener ira en contra de nuestro prójimo más cercano. Danos victoria sobre ese defecto, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.